Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, ¿te has dado cuenta que en nuestra vida pasan algunas circunstancias, ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar, ya sea en la vida social, incluso en nuestra economía, que nos ayudan a fortalecer ciertas cualidades producto de la experiencia que adquirimos de esos sucesos? Esos sucesos que nos pasaron y que nos dan experiencia. Así es nuestra vida espiritual. Por eso hoy, a la luz de la palabra, vamos a descubrir que en la crisis debemos fortalecer nuestra fe. Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que le es galardonador de los que le buscan. Hermanos, lo único que Dios nos pide cuando le buscamos a Él es fe. Dios, nuestro Señor Jesucristo, todo el tiempo cuando inició su ministerio hasta cuando lo terminó, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Y para usted creer esto, solo tiene que tener una cosa: fe. Porque es por fe que usted se arrepiente y espera por fe la vida eterna. Hoy el tema de nuestra charla es: en la crisis fortalezca la fe. Y es precisamente que nosotros por fe vamos a estudiar que Dios tiene diferentes propósitos para permitir las crisis. Las crisis en la Biblia muy frecuentemente estaban ligadas y asociadas a la desobediencia del pueblo de Israel. Es decir, que Dios permitía una crisis, una estrechez a manera de disciplina, porque lo desobedecían. Aunque no siempre fue esa la razón. Vamos a ver diferentes causas del por qué Dios permite las crisis. En Deuteronomio, capítulo 11, versículo 13 al 17, dice la palabra: si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues de que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni en la tierra, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto en la buena tierra que os da Jehová. Observemos que aquí Dios le dice a su pueblo: si me obedeces, tendrás esto. Si no me obedeces, tendrás aquello. Cuando Israel desobedecía a Dios, Dios se manifestaba y los reprendía. La palabra de Dios aquí nos previene a no desobedecerlo. No lo desobedezcamos a Él. La palabra de Dios nos instruye de cómo enfrentamos las crisis, pero también nos menciona las causas por las cuales nosotros pasamos crisis. Y una de ellas es desobedecer a Dios. Otra causa por la cual Dios permitía las crisis y la escasez era para lograr que el pueblo volviera los ojos a Él. Y con esto quiero decir que si Dios buscaba que el pueblo volviera los ojos a Él, era porque el pueblo se había apartado y olvidado de Él.
Amós 4:6 dice en la palabra: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Este versículo nos nombra que no había comida, había una hambruna, pero Dios esperaba que el pueblo lo invocara a Él. Sin embargo, el pueblo no lo hizo. Aquí es donde tengo una pregunta. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a los pies de Cristo en una crisis? Muchos. Y tú y yo nos volvimos a Él. Pero desgraciadamente no todas las personas alcanzan a ver este propósito. Es más, endurecen su corazón y se resienten con Dios, porque no entienden que si Dios permite sus situaciones en nuestra vida, Él tendrá un propósito. Y el propósito en este caso es que vuelvas los ojos a Él. El propósito de las crisis es que volvamos los ojos a Él. Otra causa de una crisis y escasez es a causa de la persecución del pueblo que el pueblo tenía por seguir a Cristo. Una de las causas es por causa de la persecución del pueblo cristiano que el pueblo cristiano tenía por seguir a Cristo. Y en esto me remito a los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Todos ellos llegaron a ser muy pobres. ¿Por qué? Porque por causa de Cristo les confiscaban los bienes que tenían. Había gente que antes de conocer a Cristo era muy rica, pero tan pronto descubrían que eran seguidores de Cristo, les confiscaban lo que tenían, sus bienes. Se convertían en desplazados por causa de la persecución. Pablo fue un desplazado. Eso significaba que no podían hacer negocios. Tampoco podían sembrar sus tierras. No tenían un trabajo estable porque trabajaban, los discriminaban, los perseguían, incluso por no pagarles los denunciaban. ¿Por causa de qué? De su fe en Cristo. Y eso los llevaba a una crisis y a una escasez. Pero esta crisis tenía otro tipo de propósito. Miremos 1 Corintios capítulo 4 versículo 11 al 13. Dice la palabra: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. ¡Wow! Así era el pueblo primitivo, el seguidor de Cristo primitivo. Todo esto les pasaba, ¿por qué? Por causa de su fe en Cristo. Otras veces las crisis y la escasez era permitida por Dios para enseñarnos a vivir que en todo tiempo, en todo tipo de circunstancias, Dios permitía y sigue permitiendo que nosotros vivamos todos tipos de circunstancias, buenas y malas, tanto en la época antigua como en la época de la iglesia actual. Filipenses 4:12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Y aquí voy a tocar un punto álgido en la iglesia de hoy, en la iglesia actual.
Y es que hoy hay muchos señores que se dicen ministros que enseñan que la iglesia solo debe tener abundancia y puras cosas materiales, pero no le han enseñado a sus ovejas de cómo enfrentar una crisis de escasez, porque falsamente le enseñan a la gente que un hijo de Dios no debe padecer crisis, y esto, hermanos, es una gran mentira. Ya lo estamos viendo, viviendo en esta casa, en la casa estamos viviendo una crisis sanitaria. Volvamos a mirar lo que Pablo nos dice en Filipenses 4:12. Dice así la palabra: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Entonces los cristianos de la iglesia primitiva tenían ocasiones de necesidades. Y esta crisis Dios las permite para enseñarnos a vivir que independientemente de las circunstancias por las cuales estemos pasando, no debemos cambiar nuestra fe. Que no afecte nuestra fe ni la abundancia ni la escasez. Por eso hoy muchos seguidores actuales de Cristo se están dando cuenta que sus decretos y pactos en algunas iglesias donde le enseñaban que uno no debía tener crisis, esos pactos y decretos no le están dando resultado. Bueno, pero sigamos. Otra de las razones por la cual Dios permite la escasez y la crisis es para probar nuestra fe. Así también Dios permite abundancia para probar nuestra fe. Un cristiano es más peligroso en el cuerpo de Cristo cuando está en abundancia que cuando está en escasez. Porque la mayoría de los cristianos en la crisis y en la escasez no se alejan de Dios. Todo lo contrario, es donde se meten más con Dios, con más fuerza. Pero cuando un cristiano está en la abundancia, a veces, poco y nada, le importa su relación con Dios. Miremos a Habacuc en el capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Qué dice? Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí está hablando de un hombre que tenía sus propiedades, pero no le estaban produciendo. Pero mire lo que dice. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Él está hablando en la crisis. Él está hablando en la escasez. Y este hombre demuestra una gran fe genuina. Porque fe es confiar en Dios constantemente. Mire lo que sigue diciendo. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y mire esta magnífica declaración que sigue en Habacuc 3:19 en la parte A. En la parte A. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Acaso no estaba en crisis? Jehová Dios es su fortaleza, aún en la crisis. Él está declarando aquí que a pesar de la crisis, el único que le da fuerzas para resistir es Dios. Hermanos, el que en la crisis tiene fe, va a resistir. Y esa resistencia es fe. Y es ese
el que va a estar a la altura de las circunstancias. Si hay abundancia, no le afecta. Si hay escasez, tampoco le afecta. Y así debe ser el cristiano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pero sigamos mirando otros versículos. Mateo 24:7. Dice la palabra: porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y hará pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Volvamos a mirar parte por parte. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí está hablando de guerras. Y dice, y habrá pestes y hambres. ¿Consecuencia de qué? De las guerras. Y terremotos en diferentes lugares. ¿No hemos escuchado de terremotos? No más ayer escuché que hubo un terremoto en Centroamérica, en una de las islas, si no me equivoco. Y dice, y todo esto será principio de dolores. Muchos se estarán preguntando, bueno, pastor, entonces, ¿dónde está la promesa que dice que ni la plaga tocará tu morada? Como el Salmo lo dice en el 91, versículo 10 y 12. Si es verdad, tenemos protección, pero hay otra verdad. Cuando tenemos fe, y esto es para los que aman a Dios, cuando tenemos fe, todas las cosas nos ayudan a bien. Así le está pasando a aquellos lo que acabamos de leer. Pregunto, ¿el sol sale para todo el mundo? Sí, para buenos y para malos. Sigo preguntando, no pertenecemos al mundo, pero estamos en el mundo, ¿verdad o mentira? Pues verdad. Entonces quiere decir que todas estas crisis también nos afectan. Tenemos protección, ni la plaga entrará a tu morada, sí, pero estamos en el mundo, las crisis nos afectan. Ahora aquí es donde entra Dios, quien nos protege. Es Dios quien nos protege, claro, pero también las crisis nos afectan, porque extraterrestres no somos. Y es aquí donde la crisis, el cristiano tiene que mostrar. ¿Y qué tiene que mostrar? Su fe. Por eso nuestro mensaje de hoy se llama En la crisis, Señor cristiano, en la crisis fortalezca la fe. Porque con fe es como vamos a subsistir. Yo como cristiano no puedo orar para que Dios quite una crisis o algo o aquello. Sería algo como torcerle el brazo al Señor de algo que Él ya tiene establecido que va a hacer. Torcerle el brazo. ¿Por qué mejor nosotros debemos orar para decirle, Señor, estamos en crisis, enséñame cómo enfrentar la crisis? O Señor, estamos en crisis, ¿qué nos quieres enseñar con esto? Y aquí es donde aprendemos a ver todo con ojos espirituales. Cuando usted se sube a un ascensor, ve un aviso que dice no usar el ascensor en caso de incendio o terremoto. Ese es un mensaje preventivo que le colocan al ascensor para que usted no use el ascensor en caso de incendios o terremoto. El cristiano tiene el mensaje preventivo para llegar a la eternidad. ¿Cuál es el mensaje preventivo para llegar a la eternidad? La Biblia. El mensaje de hace 8 días, el mensaje anterior de hace 8 días, hablaba de la soberanía de Dios. Fue un mensaje preventivo. El de hace 8 días fue un mensaje preventivo. Pero si seguimos mirando los otros mensajes hacia atrás, todos son mensajes preventivos. ¿De dónde salieron estos mensajes preventivos?
de la palabra de Dios. Y hoy el mensaje preventivo es, hermanos, en la crisis fortalezca la fe. Si usted, hermano, en un incendio está desesperado y sabiendo que hay un mensaje preventivo, no lo lee o no le da la gana de hacerle caso al mensaje preventivo del ascensor que le dice, no entre, está un incendio, no hay terremoto, no lo use, y usted no hace caso y se mete al ascensor, lo más probable es que no va a sobrevivir el incendio. Si usted como cristiano, y que dice ser un hombre de fe, pero no le hace caso a los avisos preventivos de la Biblia, porque no la lee, lo más probable es que usted no va a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque no desarrolló su fe. Porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay otra circunstancia donde Dios permite la crisis y la escasez. Es para hacer juicios. Miremos Apocalipsis 6:8. Mire esto. Dice la palabra, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Quiénes viven en la tierra? ¿O quiénes vivimos en la tierra? Los cristianos y los no cristianos. O sea, esto va a afectar a todo el mundo, crea o no crea. Pero la diferencia va a ser que unos saben enfrentar las crisis con fe y otros no. El que conoce la palabra de Dios y la hace, viene la crisis, lo golpea, pero como está firme en su fe a Dios, y esta es la roca de su palabra, y está en la roca de su palabra, y está en su Hijo Jesucristo, y está con el Espíritu Santo, nada lo hace tambalear. Pero el que oye y no hace, pues se derrumba. Y no digamos el que no quiso ni oír ni hacer, no va a saber qué hacer. Peor. Apocalipsis 7, 9 al 17 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran, de la gran tribulación. Cambio, pongo un sinónimo, de la gran crisis. Sigamos. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará
a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pregunto, ¿de dónde fue que salieron estos? Verso 14, en la parte B, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, o sea, de la gran crisis. Y sigue diciendo el versículo, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Quiénes creyeron? Por fe. Han lavado sus ropas. ¿Quiénes son estos? Los que han aceptado a Cristo y han vivido para Cristo y por Cristo con fe, fortalecidos en la fe. Sigamos mirando, verso 16. Ya no tendrán hambre ni sed. ¿Se acuerdan de la iglesia primitiva? Hemos padecido hambre, tenemos sed. Nos miran como la escoria del mundo. Y aquellos de la iglesia actual que están siendo perseguidos están ahí. Ya no van a tener ni hambre ni sed. ¿Quiénes son ellos? Los que en la crisis han fortalecido su fe y han permanecido con fe. Sigue el verso 17. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que aceptaron a Cristo en fe, los que aceptaron la soberanía de Dios, los que aceptaron y confiaron en Dios, los que organizaron sus cosas, los que vivieron su vida sabiamente, los que vieron en la Biblia los avisos preventivos que estaban en la palabra de Dios y los obedecieron. Ellos son los que serán pastoreados por el Cordero a fuentes de agua viva. Sigo preguntando, ¿quién fue el que dijo en Juan 4:14? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Quién fue el que le dijo esto a la samaritana? Jesucristo. Hermano, ¿quieres ser pastoreado por Cristo en la vida eterna? Amén. Todos queremos. Así que, hermano, en la crisis, fortalezca su fe. Porque hay una gran promesa para nosotros si creemos y tenemos fe. ¿Crees en Dios? Sí. Fortalece tu fe. Porque mientras que estemos en la tierra van a haber crisis. Porque mientras que estemos en la tierra van a haber situaciones duras. Pero llegará un día que todo esto terminará para el que en fe cree. Por eso Jesucristo dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y ese confiar es en la crisis, fortalezca su fe. Cristo venció al mundo. Cristo venció la muerte. Cristo nos salvó del pecado. Cristo logró la vida eterna. Y todavía hoy hay muchos que dudan de esto. Y los que dudan y no tienen fe, el panorama para ellos va a ser peor. ¿Por qué? No tendrán vida eterna. Su destino es el infierno. Ese es el panorama si usted no tiene fe. Pero los que tenemos fe en Dios, todo esto terminará. Y mientras que estemos en la tierra, vamos a llorar por las crisis. Hasta que un día, como lo dice Apocalipsis 7:17, en la última parte, dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que creyeron y en la crisis fortalecieron su fe.
Hermanos, en la crisis fortalezca su fe. No hay otra forma. Dios a su pueblo le permitía crisis para disciplinarlos porque lo desobedecían. Dios permite las crisis para que nosotros volvamos los ojos a Él. Otras crisis llegaban por persecución a su pueblo cristiano. También las crisis nos permiten vivir todo el tiempo, todo tipo de circunstancias, ya sea de escasez o de abundancia. En la crisis, hermanos, Dios prueba nuestra fe. Las crisis también llegan para juicio. Todos estos ejemplos de crisis que estudiamos hoy nos deben dar un punto en común. En la crisis fortalezcamos la fe, porque Cristo ya venció al mundo, porque todo es para bien y Él nos tiene para sus propósitos. Es momento de iniciar nuestro camino hacia la vida eterna, fortaleciendo nuestra fe. Cada momento es una oportunidad, hermano, de fortalecer más y más nuestra fe en Cristo Jesús. Si tú te has alejado o has renegado de la situación de crisis que has vivido, si eres de aquellos que simplemente quieren iniciar el camino correcto hoy en fe, es el momento de reconciliarnos y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Déjate pastorear por Él. Y te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús Todopoderoso, yo quiero fortalecer mi fe. Yo quiero fortalecer mi fe en ti. Te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida, de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido, en obra, en pensamiento, en palabra. Lávame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Y yo me comprometo a servirte, a honrarte y glorificarte en fe. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Muchas gracias. Dios los bendiga. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.